Esta semana vamos a estudiar una lección muy interesante, muy importante además, porque nos va a ayudar a comprender un poco más sobre nuestro Dios. Digo, comprender un poco más dentro de nuestras limitaciones humanas, con nuestros cerebros que fueron contaminados por el pecado, que están contaminados por el pecado, pero que Dios se ha revelado a nosotros para que podamos conocerlo cada día un poco más. Por eso agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que está con nosotros. De hecho, él la semana pasada ya introducía un poco ese tema de las emociones en Dios, porque justamente esta semana vamos a hablar sobre Dios es apasionado y compasivo. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestro tema de hoy. Hoy hablaremos sobre más que el amor de una madre, luego de introducir un poquito esto de las emociones en Dios. Así que pidamos la dirección de nuestro Padre. Bondadoso Señor, gracias te damos por las lecciones de escuela sabática con las que estamos aprendiendo mucho sobre tu carácter, sobre la forma en que tú te relacionas con nosotros. Y esto nos permite ver quizás algunas cosas que antes no veíamos en ti, en tu carácter. Por favor, danos sabiduría para comprenderlas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, antes de entrar ya con todos los temas que veremos durante la semana, Pastor, me gustaría que nos ayudara a tratar de poner claro en nuestra mente, al menos en lo posible, a qué nos referimos cuando hablamos de las emociones en Dios. Porque entiendo que muchas veces el gran problema es que si hablamos de las emociones en Dios, las comparamos con nuestras emociones, y nuestras emociones generalmente tienen un componente irracional que ya con eso nos hace pensar, Dios no puede ser así. Pero, ¿qué es lo que debemos entender? Porque obviamente Dios no es irracional, pero ¿qué es lo que debemos entender de las emociones como las describe la Biblia cuando se refieren a Dios? Muy bien, creo que nuevamente la lección de esta semana nos invita a considerar de verdad este tema de las emociones divinas, y recordemos lo que habíamos mencionado en la semana anterior, que hay un grupo, por ejemplo, de teólogos, los conocidos como los teólogos clásicos, que ellos decían, no, Dios es impasible, o sea, no puede sentir, no puede tener emociones, Dios es siempre racional. Y hay algunos argumentos, yo creo que a veces uno puede pensar, pero que no están viendo lo que dice la Biblia, pero recordemos, la Biblia, por ejemplo, dice, Dios es espíritu, y la pregunta es, bueno, ¿tiene Dios esas emociones como nosotros? Porque esta semana vamos a descubrir algunas palabritas que están ahí en el texto bíblico que hacen ver las emociones viscerales. Ya voy a explicar a qué nos referimos con eso. Y entonces la pregunta es, bueno, si Dios no tiene cuerpo, ¿cómo puede sentir emociones? Entonces los teólogos clásicos, ellos decían, simplemente solo es como una manera de hablar, manera de describir a Dios humanamente, pero que Él en realidad no está sintiendo emociones, y entonces debemos tomar eso como algo simbólico, no literal. Sin embargo, nosotros sabemos también al estudiar la Biblia que uno de los principios grandes, claro, uno tiene que saber cuándo algo es literal, cuándo algo es simbólico. En la Biblia tenemos de ambas cosas, claro. Pero si nosotros comenzamos a tomar, o sea, ¿quién nos puede asegurar a nosotros, bueno, esto es simbólico, esto es literal, esta emoción solo es representativa? Yo creo que la Biblia hace claro, y lo vamos a estar estudiando, que Dios tiene emociones y se presentan en un lenguaje visceral. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra tiene que ver, bueno, si vamos al punto de vista médico, tiene que ver con los órganos blandos, sí, que están adentro y que son vitales para la vida. Ahí tenemos el corazón, los pulmones, los órganos digestivos, reproductores, aún circulatorio. Eso es el término médico. Pero si nosotros utilizamos ese término, se refiere, hablando de las emociones, que son emociones intensas, que uno las siente. Es lo que las personas dicen, bueno, aquí una emoción fuerte, ¿verdad? Sentí un dolor de estómago, sí, o sentí el corazón que se me hacía pequeño. ¿Por qué? A eso se refiere emociones viscerales, porque no solo está en la mente, sino que también el cuerpo entero reacciona. Y hablando, hermano Gerson, del texto bíblico hebreo, porque por supuesto era la cultura hebrea,
a mí siempre me ha llamado la atención que la cultura hebrea no tenía mucho de cosas subjetivas, sino que todo era bien concreto. Sí. Y, por ejemplo, alguien se enojaba en la Biblia, cuando alguien lee en hebreo, ¿verdad?, que está hablando que una persona está enojada, ahí literalmente dice nariz roja, porque pues una persona que se enoja se pone rojo, entonces el hebreo dice nariz roja, ya nosotros diríamos está enojado. Y vamos a descubrir ahí unas palabritas y por eso me llama la atención que el hebreo era bien directo, bien concreto, no andaba con filosofía, sino que, por ejemplo, el profeta mostraba disgusto, ¿verdad?, por lo que el pueblo hacía y se rasgaba el vestido. Ropa, bueno, sí. Moisés, que venía del monte con las tablas de piedra y vio que el pueblo allá estaba desenfrenado al pie del Sinaí, tira las tablas. Entonces, creo que nos hace bien también estudiar y conocer algunas de estas palabritas. Damos toda esta introducción porque creo que esto nos va a ayudar para hacer sentido porque es que la lección está yendo en esta línea, pero lo importante es que todo está basado en la palabra de Dios. Así que podemos decir, en resumen de esta introducción, que Dios es un Dios que la Biblia lo presenta como altamente apasionado. Y aunque por supuesto que tampoco podemos equiparar, y usted bien lo mencionaba, nuestras emociones con Dios, o aún la forma corporal de Dios con la nuestra, sin embargo, tenemos que aceptar por fe que siempre lo que está escrito en la palabra de Dios es por fe, porque es hasta donde entendemos, hasta donde nosotros vemos, hasta donde podemos comprender que Dios sí es un Dios de emociones. Y entonces ahora en la lección se nos presenta ese amor con el que generalmente, humanamente hablando, comparamos el amor de Dios, el amor de una madre. Y aunque se entiende que también hay ejemplos negativos, la mayoría de los ejemplos cuando hablamos de madres siempre serán positivos, siempre hay una entrega, siempre hay una devoción que vemos en los padres, especialmente en las madres, pero que reflejan, aunque sea tenuemente, ese amor de Dios. Y me gustaría, pastor, que consideráramos uno de los textos que aparecen en nuestra lección, el de Isaías, especialmente, que en Isaías 49 nos presenta esta imagen. En el verso 15 dice de la siguiente manera, Isaías 49, 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esta figura de el amor de una madre, que incluso en este texto Dios llega a decir, aunque hubiera alguna madre que se olvidara, yo no me voy a olvidar. ¿Qué idea nos transmite respecto a la intensidad de la emoción que Dios siente respecto a sus hijos? Bueno, creo que es un texto maravilloso para poder analizar este concepto, porque aquí está hablando de lo que Dios siente en términos viscerales, está hablando del vientre. Y hay dos palabras aquí, por ejemplo, compadecerse. En hebreo podemos decir que ahí dice raham, y vientre en hebreo es rehem. Si ustedes notan, es con M al final. Entonces raham, rehem, y suenan parecidos porque tienen la misma raíz. Entonces la palabra compadecerse, cuando nosotros, bueno, hay muchos textos en el Antiguo Testamento que utilizan esta palabra, Dios, el Dios misericordioso, el Dios compasivo. Compadecerse, por ejemplo, tiene que ver entonces con una emoción que viene de algo que es comparable ahora a lo que una madre siente por su hijo. Ahora nosotros no podemos tal vez entender incluso, pero solo podemos imaginarnos. Tal vez es una buena referencia, hermano Gerson, que estamos hablando con Dios. Por ejemplo, como hombres no podemos entender realmente cómo la mujer lleva en su cuerpo ese bebé, esa vida que se está formando. Pero por referencia uno puede decir, bueno, debe ser algo muy bonito, o sea, debe sentirlo. Lo mismo pasa con Dios. No podemos entender realmente a Dios como Él vive estas emociones, pero tenemos que
ahora a través de esto comprender que sí son posibles, porque Dios mismo aquí se está comparando con una mujer. Entonces cuando habla de compasión, imagínense, viene de vientre, quiere decir que el amor que Dios siente por nosotros, que lo que Dios siente por nosotros realmente es tan profundo, es algo tan fuerte como puede sentir una madre por su hijo. Por supuesto, quitando que no toda madre por alguna razón puede siempre sentir las emociones de una manera correcta. Pero justamente me gustaría ir por ese lado, pastor, porque tal vez algunos tenemos la bendición de haber tenido padres que uno podría decir, sí, aún con sus limitaciones humanas, nos ofrecieron una imagen lo mejor posible, pero ¿cómo le podemos ayudar a alguien a conocer este profundo amor de Dios y esa profunda emoción de Dios por ellos, cuando tal vez el modelo que han tenido no es el mejor, de padre o de madre, cuando tal vez no se sintieron amados o valorados por sus progenitores? ¿Cómo les podemos ayudar? Bueno, afortunadamente hay otras imágenes en la Biblia que nos van a ayudar para comprender este tema. Tenemos la relación padre e hijo, tenemos también, y por supuesto, la revelación perfecta, que es Jesús. Y entonces, recuerdan lo que dije al principio, que, bueno, si Dios no tiene cuerpo, y aquí estamos hablando de emociones viscerales, vientre y todo eso, pero si Dios no tiene cuerpo, entonces, ¿cómo puede sentir estas emociones? Mucho de esto, de esa incógnita que puede quedarle a una persona, bueno, ¿y cómo es que Dios siente o cómo es que Dios hace? Cuando Jesús vino a esta tierra, Él mostró también esa misma pasión, esa misma compasión, que de hecho, bueno, estamos hablando, Raham, por ejemplo, es la palabra compasión, tiene que ver con vientre, pero también teníamos algunas palabras, por ejemplo, en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, tenemos ahí otra palabra para describir a nuestro Dios. Bueno, tenemos Éxodo 34:14 y después vamos a Deuteronomio 24:24. 34:14 de Éxodo dice de la siguiente manera: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y Deuteronomio 4:31. Muy bien, vamos al libro de Deuteronomio ahora, capítulo 4, verso 31, que dice de la siguiente manera: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Muy bien, notemos ahí, sabe que aquí tenemos varias palabritas. Ahí en Éxodo tenemos la palabra que Dios es celoso, o sea, Dios es compasión. ¿Qué son los celos? Cuando las personas, bueno, la pareja o los niños, entre los hermanos se dan cuenta, es una emoción muy, muy fuerte, sí. Y de pareja especialmente. Cuando aquí leímos en Deuteronomio 4:31, leímos que Dios es misericordioso. Ahí está diciendo claramente el Rahum, que viene de lo que estábamos viendo de vientre. Pero la palabra celo la encontramos aquí mismo en este capítulo 4 y el versículo 24. Que dice de la siguiente manera: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El Caná, Dios celoso, Dios compasivo, Dios misericordioso, el Rahum. O sea, todas estas palabras nos hacen ver a un Dios apasionado, porque es bien interesante que este término, bueno, Dios es un Dios celoso, tiene que ver con apasionado. Nosotros sabemos que es una emoción que se da cuando alguien siente la amenaza de que otra persona realmente no está siendo fiel al pacto que ha hecho. Y por eso en la Biblia se presenta una y otra vez que el pueblo de Israel provocó a celos al Señor. Dios podía sentir cuando su pueblo lo estaba abandonando. Así que es maravilloso poder comprender que Dios es un Dios que se presenta en diferentes figuras. Ya lo vimos así, celoso, como alguien que está cuidando a una persona a quien le ha entregado sus afectos, una madre que tiene a su hijo en su vientre. Y esta semana vamos a estudiar
otra figura más. Así es, así que pendiente de todo lo que vamos a hacer esta semana. Hoy, pastor, quisiera que orara por nosotros para que el Señor nos dé la sabiduría para ir comprendiendo que el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros aquí podemos imaginar como seres humanos, y ya lo comenzamos a ver con las figuras que hemos aprendido hoy. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios apasionado por los seres humanos. Sabemos que tú eres un Dios compasivo excesivamente con nosotros los seres humanos, y que aunque nosotros fallamos y no podemos permanecer muchas veces en lo correcto, tú siempre, Señor, estás buscando por tus hijos con gran amor y compasión. Permítenos a nosotros conocerte como tú debes ser conocido, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.